Imagina que en la galaxia casi todas las civilizaciones llegaron a la misma conclusión: la libertad individual era un error. Con el tiempo, los mundos más avanzados comprendieron que la única manera de sobrevivir era unirse en una sola conciencia colectiva. Nada de deseos personales, nada de secretos, nada de caos, solo la eficiencia de una mente compartida. Y todos estaban convencidos de que ese era el destino inevitable de cualquier especie inteligente, hasta que aparecieron los humanos. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. ¿Qué pasa con los humanos y la libertad? Nosotros nunca entendimos su deseo innato de ser libres y de ser un individuo. Verán, yo soy un Dega. Somos una especie humanoide como todas las demás y compartimos una única mente colectiva. Nuestra especie fue vinculada artificialmente, pues habíamos evolucionado de manera muy parecida a los humanos, es decir, de forma individual. Hace mucho tiempo comprendimos que la libertad y la individualidad no traían más que caos. Los individuos eran egoístas, codiciosos, violentos y cualquier otro adjetivo negativo imaginable. Así que nos convertimos en uno solo. Cuando alcanzamos las estrellas, nos encontramos con otras mentes colectivas. No importaba si eran peludos, blandos o cubiertos de quitina, todos habíamos comprendido que el precio de la libertad era demasiado alto. Eso nos aseguró en nuestra decisión. Después de todo, si todas las demás especies estaban de acuerdo, ¿cómo podríamos estar equivocados? Bueno, casi todas las demás especies. La humanidad era una curiosa. Eran muy jóvenes cuando los encontramos. Apenas habían comenzado a probar su primer motor de velocidad más rápida que la luz y parecían jubilosos con nuestra llegada. Simios carnosos y bípedos nos recibieron cuando aterrizamos en su planeta. Individuos nos dieron la bienvenida. Nos tomó tiempo establecer una comunicación significativa con los humanos. Después de todo, ninguno de mi especie había hablado en milenios. ¿Para qué hablar si nuestros pensamientos y deseos eran compartidos por todos? Una vez resuelto el problema de comunicación, tuvimos que adentrarnos en los rincones más antiguos de la mente para rescatar un viejo lenguaje hablado. Comenzamos un intercambio cultural. Estábamos extremadamente curiosos sobre los humanos. Parecía que un requisito para que cualquier civilización se desarrollara hasta volverse estelar era crear una mente colectiva, si esta no ocurría de manera natural. Después de todo, ¿cómo podrían durar los recursos de un mundo si no eran bien gestionados y distribuidos? Los humanos eran una afrenta a toda teoría de desarrollo que nuestra mente había formulado y queríamos averiguar por qué. A medida que intercambiábamos culturas, nos adentramos en su historia. Era muy parecida a la nuestra, antes de la fusión. Guerras, pobreza y corrupción plagaban su pasado. Esperábamos encontrar que su planeta estaba por encima del promedio en cantidad de recursos. Después de todo, ¿cómo podría sostener durante siglos una población tan grande y belicosa? Sin embargo, un simple escaneo orbital mostró que la cantidad de recursos disponibles en la Tierra estaba, de hecho, por debajo del promedio galáctico hallado en mundos habitables. Fue impactante. ¿Cómo había sobrevivido esta especie hasta llegar al espacio? Mientras intentábamos encontrar la respuesta a esa pregunta, los humanos comenzaron orgullosamente a mostrar sus culturas. Sí, culturas. A diferencia de nosotros y de todas las demás especies, carecían de una única cultura unificada. Parecía que con solo dar unos pasos a la izquierda, uno se encontraba con otra cultura humana, cada una con sus propias costumbres y tradiciones. Sin embargo, quizás lo más interesante de estos humanos fue cuando nos presentaron alegremente un archivo lleno de su historia, incluyendo todos los documentos de gobierno que pudieron encontrar. Al leerlo, descubrimos que sus primeras civilizaciones estaban gobernadas por simples jerarquías hereditarias. Eso no era nada fuera de lo común para las primeras civilizaciones de cualquier especie. Las jerarquías eran un estado natural de las cosas. Sin embargo, a medida que su historia avanzaba, ocurrió un desarrollo extraño. Comenzó con un documento llamado la Carta Magna.
que consolidaba los derechos de los ciudadanos dentro de la subcivilización conocida como Inglaterra. Refutaba la idea de que un gobierno total debía tener la última palabra. Le daba poder al individuo. Continuamos revisando su historia hasta que nos encontramos con otro documento llamado Constitución de los Estados Unidos de América. Era mucho más extrema que la Carta Magna. Limitaba enormemente al gobierno, dispersaba su poder y parecía esforzarse de manera deliberada en proteger al individuo. A medida que avanzábamos en su historia, esta idea de la importancia del individuo continuaba creciendo y expandiéndose. Democracias, repúblicas, derechos, votos, libertad. Todo eso nos resultaba verdaderamente ajeno. ¿Cómo podían estos seres decidir que el gobierno debía proteger al individuo y no servir a los mejores intereses de toda la población? Nosotros le hicimos esta pregunta al humano que nos ayudaba a recorrer su historia. Él simplemente se rió. ¿Qué son ustedes, comunistas? Soltó con una risa. Nuestro traductor indicó que era una broma. Luego nos miró a los ojos. Está en nuestra naturaleza ser libres. Sin libertad, solo somos un engrane en alguna máquina. La libertad nos permite a los humanos expresar quiénes somos. Nos permite decidir qué tipo de persona queremos ser. A veces la libertad conduce a cosas malas, sí, pero la mayoría de las veces lleva a las personas a esforzarse por ser mejores. Entonces tuvimos nuestra respuesta a la pregunta de cómo había sobrevivido la humanidad. En la mente, todos son iguales. Los recursos se asignan eficientemente, todos se comprenden y no hay secretos. Sin embargo, con la libertad y la individualidad que la acompaña, surgía la competencia. Si nuestro vecino construía una hermosa estatua, ¿por qué no podíamos nosotros construir también una, incluso mejor que la de nuestro vecino? Esta competencia se veía exacerbada por la naturaleza humana y los impulsaba a desarrollarse rápidamente. Se hizo evidente que no era coincidencia que las naciones humanas que defendían la libertad y el individuo fueran las primeras en dominar el planeta durante muchos siglos. Colocamos el desarrollo humano en una línea de tiempo relativa y comprendimos que habían avanzado y seguían avanzando mucho más rápido que cualquiera de las especies colectivas, incluyéndonos a nosotros. Conmovidos por este descubrimiento, nos despedimos de los humanos y regresamos a casa. Poco después comenzaron a expandirse por su región de la galaxia. Construyeron hermosas naves, grandiosos monumentos y siempre saludaban a los demás con una sonrisa. Entraban en acuerdos comerciales con otras especies, aunque una queja general era que los humanos siempre intentaban obtener un trato ventajoso en lugar del típico intercambio justo. Los ciudadanos a lo largo de su viaje, en cierto modo, nos sentíamos responsables de proteger a esta especie tan loca. Sin importar cuán vasto se volviera su dominio, continuaron impulsando el camino de la individualidad sin importar lo descentralizada que se volviera la autoridad de la Tierra. Esperábamos plenamente que su civilización colapsara y estábamos preparados para intervenir y mitigar el daño. ¿Cómo podía sostenerse sin la gestión adecuada y eficiente que una mente colectiva podía proporcionar? Sin embargo, prosperaron. Se volvieron ricos y poderosos, superando a todas las mentes colectivas en tecnología e ingenio. La mente de los Éndraga comenzó a temer. Nunca aceptaron realmente a los humanos. Su propia historia violenta antes de la fusión distorsionó su visión de los individualistas. Esperaban por completo que la humanidad se volviera violenta, que empezara a conquistar y guerrear como había hecho a lo largo de toda su historia. Cuando los humanos superaron a todos los demás, el miedo se convirtió en pánico. Si no hacían algo pronto, la humanidad sería intocable. Los Éndraga atacaron a la humanidad.
instando a las demás mentes a hacer lo mismo. Algunas se unieron a su cruzada, otras, como nosotros, se mantuvieron al margen, aunque apoyamos a los humanos en secreto con suministros y municiones. Lo que ocurrió después atormenta, hasta hoy, la memoria de las mentes agresoras. Los humanos, que habían sido tan amables y cordiales con todos nosotros, cambiaron, casi en una sola rotación de la Tierra, en una cruel y letal máquina de guerra. Sus hermosas naves fueron reemplazadas por cruceros bélicos negros. Sus grandiosos monumentos se usaron para movilizar poblaciones enteras hacia el esfuerzo de guerra. Fue aterrador ver criaturas que antes reían y celebraban con alegría nuestra mera existencia transformarse en monstruos con armadura de oscuro metal, empuñando armas de guerra con una eficiencia solo equiparable a su crueldad. Cuando los Endraga y sus aliados se enfrentaron a los humanos en batalla, fueron diezmados. Es cierto, sus mentes les permitían formaciones y estrategias más eficientes, pero carecían de la imprevisibilidad de los humanos. Para los humanos, las mentes eran predecibles. Podían anticipar estratagemas antes de que estuvieran completamente formadas en la mente, lo que les permitía adaptar con facilidad sus fuerzas militares a la situación. Las tácticas variables entre comandantes y líderes humanos hacían que la mayoría de las estrategias eficaces contra ellos solo funcionaran una vez. Las mentes solo ganaron una gran batalla en toda la guerra. Fue gracias a una abrumadora superioridad numérica, la única estrategia real a la que los humanos no podían adaptarse de manera efectiva. Los defensores humanos en Kiev fueron aplastados. Pero incluso entonces, la victoria fue pírrica. Se sacrificaron 3 millones de cuerpos para matar a 10,000. Los humanos incendiaron franjas de espacio, diezmaron mundos que resistieron y ocuparon el resto. Cuando finalmente derrotaron a las mentes, los obligaron a firmar un instrumento de rendición y reparaciones. Luego, los humanos se retiraron y regresaron a su habitual naturaleza benigna, dejando a los atacantes arruinados como un testimonio y una advertencia. Ahora, 20 ciclos estándar después, reflexionamos. Los humanos han establecido su supremacía en la galaxia. Incluso se habla de una federación pangaláctica encabezada por la humanidad. Al mirar hacia las estrellas, nos preguntamos cómo la humanidad llegó a estar imbuida de tal poder. No eran excesivamente inteligentes ni físicamente resistentes. No libraron ninguna otra guerra aparte del conflicto Endraga, por lo que no obtuvieron mucho mediante conquista militar. ¿Cómo habían logrado superarnos en todos los campos, haciendo que nuestra mejor tecnología pareciera primitiva comparada con la suya? Al estudiar las estrellas sobre nuestro mundo, llegamos a comprender la respuesta. Tal vez la habíamos sabido desde el principio. Se tomó una decisión. Nos pusimos de pie y llevamos la mano a la parte trasera de nuestra cabeza. Con un pequeño pinchazo de dolor, retiramos el transmisor de la nuca. De inmediato, los pensamientos de nuestro pueblo desaparecieron. Estábamos solos en la noche por primera vez en nuestra existencia. Al principio, sentimos miedo, pero luego se disipó mientras la noche nos envolvía. Al mirar hacia el cielo, sonreímos y agradecimos a la humanidad. Ellos nos enseñaron el valor del yo. Yo ahora lo entiendo. Yo ahora soy un individuo. Yo soy libre.